Trabajadores afectados por pérdidas millonarias de las AFP. El sistema de pensiones de nuestro país vive un periodo complejo. Las cuestionadas AFP están enfrentando pérdidas multimillonarias debido a la mala rentabilidad de las últimas semanas. La caída se habría originado por la inestabilidad de las bolsas internacionales y la baja del dólar. En septiembre, el Fondo A, el más riesgoso, tenía activos por unos 27.618 millones de dólares, pero con la rentabilidad de los últimos 42 días, perdió alrededor de 2.100 millones de la divisa internacional. En palabras simples, si usted como afiliado tiene sus ahorros previsionales en este fondo, perdió casi 4 millones de pesos. ¡No más AFP! 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 Ante este panorama negativo, las voces que piden una AFP estatal toman fuerza. Hoy día la cotización es absolutamente individual, ¿ya? Y el que tiene poco ingreso va a cotizar en función de eso. Y no hay ningún sentido de solidaridad en el sistema que tenemos, ninguno. O sea, el que tiene más va a tener más y el que tiene menos siempre va a tener menos. Y eso es lo que yo creo que tenemos que cambiar. Recordemos que la presidenta Michelle Bachelet contempló dentro de sus primeras 50 medidas mejorar el servicio y ampliar la cobertura a grupos de personas que no son cubiertos por el sistema actual. Hoy estamos enviando al Parlamento un proyecto de ley que crea una AFP del Estado. Sabemos que esta no es una solución al problema de fondo. Sin embargo, representa un avance relevante. Esta AFP garantizará mayor transparencia, entregando información periódica y relevante a los afiliados, para que los trabajadores y trabajadoras cuenten con los datos necesarios que les permitan tomar las mejores decisiones, tanto en su vida activa como al momento de acceder a una pensión. Mucho no se ha avanzado en esta materia, ya que el proyecto duerme en el Congreso esperando ser debatido. Hoy día se hacen grandes negocios en Chile y fuera de Chile, desde la AFP con lo que cotizan los afiliados chilenos. Eso no redita en mejores pensiones, sino que en mejores negocios. Y lo que hoy día la presidenta va a hacer es justamente construir una institucionalidad que se sustente en una capitalización individual, porque es la lógica, sí, pero con un sustento solidario, un sustento de reparto. Hasta que no existan cambios, los ahorros de los trabajadores seguirán siendo vulnerables a estas pérdidas. Y toda la complejidad está en elegir el fondo correcto. Según indican los especialistas, el fondo A es el más riesgoso, pero es el que traería más retorno. Por otra parte, el fondo E es el con menor riesgo y a su vez con menor retorno. ¿Qué dicen los expertos? En teoría, el fondo A es el fondo con mayor riesgo y por lo tanto debería traer consigo un mayor retorno. En contrapartida, el fondo E es el de menos riesgo y por lo tanto es el que debería obtener un menor retorno. Pero en la realidad eso es totalmente distinto. Como explican desde Felices y Forrados, analizando el periodo que comprende desde el 5 de septiembre hasta el 17 de octubre, el fondo A acumula una pérdida nominal del 7,55%, el fondo B baja 5,73%, el C retrocede 4,05%, el fondo D pierde el 2,32% y el E marca una alza del 0,73% nominal. ¿Cómo anticiparme a estas pérdidas? ¿Es conveniente cambiar de fondo? Para resolver estas interrogantes nos acompaña en el estudio de Vigilantes el economista Gino Lorenzini. Bienvenidos a un programa que te aclara todo esto, es Vigilantes con la comunidad. Por eso mismo te invitamos a que te comuniques en este momento a través del hashtag Pérdidas de las AFP Vigilantes, por si tienes una duda, y también a través de nuestros teléfonos. El número es el 385-4815. Te pone el 2 a través de tu teléfono para hacer preguntas. Tenemos al gran Gino Lorenzini. Gino, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos? A Vigilantes para aclarar este problema que nos atañe a todos. Acá perdimos todos plata. La pregunta es, ¿cuánto perdimos? A ver, simple. El chileno promedio tiene 10 millones de pesos ahorrados. Ya. Y el chileno promedio que estaba en el fondo A perdió 750 lucas en 46 días. 46 días, en poco menos de un mes. 2 meses, claro, 750 lucas. Es fuerte esto. Ahora, sí. ¿Cuánto es equivalente? El que tenía 100 millones perdió 7 millones y medio. Es decir, el que estaba pronto a jubilar
perdió 7,5 millones. Entonces, son cifras importantes, es decir, esas son las volatilidades que ocurren en el mercado y lamentablemente ocurren estas fuertes caídas. Oye, Gino, pero equivalente a, por ejemplo, ¿cuántas teletones eso? A ver, se perdieron 2.000 millones de dólares, se perdieron 40 teletones en 2 meses. Es decir, hacemos 40 teletones y están las pérdidas que tuvimos todos los chilenos. En 46 días. En 46 días. Impresionante lo que nos está contando Gino. Gino, ahora, ¿cuánto perdió cada fondo en una persona que ponte que tenía los 10 millones promedio? Ya, si tenía 10 millones, el que está en el fondo A perdió 750.000. Ya. 750. El fondo B perdió más o menos 570.000 pesos. Ya. El fondo C perdió algo así como 270.000. Ya. El fondo D perdió algo así como 170.000. Ya. Y el fondo E también perdió, que esa es la novedad, que perdió 70.000. Nunca había pasado eso. Lo que no es que nunca había pasado, pero es que ahora hay un nuevo paradigma. El fondo E no es 100% seguro y eso es algo muy importante a comunicar a la gente. Entonces, esto si tú tenías 10 millones de pesos, puedes llegar a perder esas cifras. Llámanos en vivo por teléfono. Tenemos ya llamados porque lo que queremos es saber cómo podemos recuperar esto o cuál es la mejor estrategia. Aló, buenas noches. ¿Con qué nos comunicamos? ¿Aló? Aló, su nombre, por favor. Loreto. Por favor, ¿cuál es su consulta acá en Vigilante? Bueno, yo he estado revisando bastante este tema y yo quiero confirmar una situación. Lo que pasa es que, viendo los cálculos que dieron algunos expertos, nosotros para obtener en este momento una jubilación de 500.000 pesos tendríamos que tener 100 millones de pesos en la AFP, en el fondo. 100 millones. 100 millones. Lo que significa, ¿cierto? Porque en general uno se engaña con esto, los descuentos previsionales, solamente el 10% del descuento del total imponible va al fondo de pensiones. Si sacamos la cuenta, si uno gana 1 millón de pesos durante 40 años, no alcanzaría a obtener esos 100 millones de pesos, menos con las rentabilidades que se están teniendo. Quiere decir que un trabajador promedio de 1 millón, que gana 1 millón de pesos, no obtendría una jubilación ni medianamente digna. Sí. O sea, esto es oficial, lo que está planteando la señora acá, Loreto, completamente es oficial. No es digno lo que va a recibir. Es que, a ver, acá, para aclarar, para llegar a esos 100 millones, todo depende de la rentabilidad y las rentabilidades vienen cayendo. Ejemplo concreto, 10 lucas mensuales de ahorro por 40 años. ¿Cuál es el efecto al 6% de rentabilidad? Para anotarlo bien clarito, ya. Al 6% de rentabilidad, 10 lucas mensuales, ¿en qué se transforma? 20 millones de pesos, o sea, 100 lucas de jubilación. Es impresentable, Gino. Eso es lo que rentan las AFP. Ahora, por ejemplo, un departamento pequeño renta un 12% anual, y eso en vez de ser 20, van a ser más o menos 120 millones de pesos, y eso se transforma en una jubilación de 600.000 pesos. O sea, que tu estrategia, que es el tema de cómprese algo y haga que alguien arriende. El tema es que rentando como deberían rentar, a ver, las 2 primeras décadas las AFP rentaban incluso 50% anual. No. Sí, es decir, las 2 primeras décadas funcionó espectacular el sistema. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó un fuerte lobby parlamentario y generaron el modelo perfecto, que es, nosotros asumimos la pérdida y ellos se llevan siempre las utilidades. Vamos a hacer lo siguiente, teléfono en vivo, una pregunta, queremos saber más con Gino Lorenzini de cómo rentabilizar nuestra FP en vivo. ¿Con quién hablamos? Aló, ¿con quién hablamos? Marcelo González. Marcelo, su pregunta en vivo. Mira, lo primero es súper importante. Las administradoras de fondos administran fondos. Como cualquier comisionista, debe compartir las ganancias en relación a las utilidades que obtienen de la administración de sus fondos, ¿no es cierto? Claro. Lamentablemente las AFP te cobran una comisión fija por administrar los fondos, que pueden tener pérdidas o ganancias. Súper buen punto. Esa es la principal disyuntiva o problema de este sistema de administración de fondos. Oye, yo creo que deberían compartir las pérdidas. Y en ese sentido, ¿pueden compartir las pérdidas? ¿Se podría crear un modelo así, sí o no? A ver, es que ese era el modelo inicial, si así funcionó las 2 primeras décadas. Si perdíamos, ellos compensaban toda la pérdida. Oye, pero ¿sabes qué? Rodrigo Pérez, sí, que el director de la Asociación de AFP, dice que la culpa es de los cambios que se hicieron en el 2008, de esta idea de la AFP estatal
y de todos estos cambios que hay. ¿Es verdad o falso? No, es falso. El año 99 se nos traspasó el riesgo de pérdida a las personas y después se creó la libertad de elegir un multifondo, pero no nos dijeron la letra chica de que nosotros nos hacemos responsables por las pérdidas. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, la AFP se deberían hacer responsables por las pérdidas. Es decir, eso es, y de hecho, incluso hay una AFP, Habitat propuso que ellos están dispuestos a compensar por pérdidas. Y eso está en estudio en la comisión presidencial y ojalá que se incorpore. Es decir, la misma AFP están pidiendo, porque en Perú ellas compensan por pérdidas. Pero está claro que acá tenemos todos los chilenos un problema, pero ¿cómo podemos superar este problema? ¿Qué es lo que nos recomienda Gino? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros fondos? Lo primero, quítate la venda y pide la clave web y la clave de seguridad en tu AFP. Si tú no tienes las claves, eres un corderito que va directo al matadero. Si tú te sacas las vendas y exiges tu clave web y tu clave de seguridad, te cambias de AFP. Te cambias de AFP, es decir, ¿ustedes saben que los chilenos pueden subir sus sueldos solo por cambiarse de AFP? Así de fuerte. ¿En serio? Sí, es decir, hay gente que solo por cambiarse de AFP te sube un 1% tu sueldo. Si tú, no sé, ganas 300.000 pesos, te subió 3 lucas mensuales, que no deja de ser plata. Entonces el primer truco es la clave de la AFP y tener preocupación de eso en internet. ¿Qué otra cosa? Clave AFP. Después está Felices y Forrados, hay otras páginas acá. Acá cada uno que investigue, que averigüe las distintas opciones y que siga alguna sugerencia de cambio de fondo porque la gente no es experta. Ya, pero ¿dónde podemos averiguar sobre cómo nos cambiamos de fondo y cómo nos vamos? Felicesyforrados.cl. Ahí está toda la información disponible, o en YouTube hay videos explicativos, cómo cambiarse de fondo, qué tengo que hacer. Ya, pero está toda la información gratuita. Tú eres de Felices y Forrados. ¿Hay otras páginas, por ejemplo? Por eso está, no sé, Fondo Alerta es una de las otras páginas que está desde más tiempo y que por lo menos no son tan irresponsables. Hay otros que están especulando mucho y que se pueden pegar algunos tortazos. Entonces yo te diría que esas dos son las más responsables. Clave AFP y seguir las páginas del tema. Vamos a ver los llamados telefónicos, las dudas del público. Aló, buenas noches. ¿Con quién estamos en el aire? ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? ¿Aló? Aló, sí. Ya, mi nombre, soy Gerardo de la comuna de La Granja. Ya, Gerardo. Oye, mira, primero que nada quiero felicitarlos al programa porque están siendo como el único medio que va quedando donde la gente pueda dar su opinión y expresarse a todo lo que es en lo que sucede con respecto, digamos. Y quiero tomar las palabras del ex contralor que dijo que, Ramiro Mendoza, el Contralor General de la República, que dijo que todo esto era una mentira, una farsa, y todo es un engaño hacia nosotros. Y con respecto a lo puntual, esto de las AFP, yo quiero hacerle la consulta al caballero que está ahí. ¿Por qué los fondos A, B, C, D o E, siempre cuando según el mercado o según la bolsa, no sé quién sea, cuando tienen pérdidas, perdimos los cotizantes, ¿cierto? De nuestros fondos de pensiones nosotros perdemos. Pero resulta que las AFP todos los meses tienen utilidades. Habiendo o no pérdida en los fondos de pensiones, las AFP siempre todos los meses ellos tienen utilidades garantizadas. ¿Por qué sucede eso? ¿Y por qué nosotros de nuestro bolsillo siempre perdemos y siempre los accionistas o los, ¿cómo se dice? Los directores de las AFP, ellos siempre están ganando plata? Qué buena pregunta la de Gerardo. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede, por decir, si perdemos nosotros, por qué ellos no pierden? Ellos nunca pierden, solamente ganan. Y no es plata de ellos, es la plata que... Gino, respóndele a Gerardo. Gerardo, muy ahí enojado. El año 99 y el año 2002 nos engañaron a todos los chilenos. ¿Por qué? Porque antes tú pagas una comisión de un 15% de lo que ahorras. Es decir, tú ahorras 100 lucas y pagas 15 lucas de comisión. Y la contraprestación era, yo te pago y yo no pierdo. Esa era la contraprestación. Nosotros no perdimos nada antes del año 99. Las AFP lo hicieron espectacular, pero con el poder del lobby, con el poder, es decir, manejan 170.000 millones de dólares, cambiaron las leyes a su favor y los que salimos trasquilados fuimos todos los chilenos, los 10 millones de trabajadores chilenos. Y eso es lo que hay que tener conciencia y hacer presión social para que se devuelva la ley como era el año 99 y se soluciona completamente todo. La gente no perdería nunca más y de hecho se acabarían los multifondos y volveríamos solo al fondo C, que era el fondo histórico que nunca perdía. Entonces esto es, oye, acá deja de existir Felices y Forrados, así de claro. Es decir, el tema es que el fondo C era el que realmente protegía
y las AFP se ponían con las pérdidas. Ellos asumían de su bolsillo y eso todo lo cambiaron legalmente. Eso nosotros lo hemos escrito en el mostrador, hemos hablado en el Senado, hemos dicho hasta el cansancio y acá nadie nos escucha. Hemos hecho el desafío Felices y Forrados a todos los candidatos presidenciales. Es decir, ¿cuánto hemos luchado para que esto se transparente? Y me alegro que tener acá el espacio para decir las cosas por su nombre. El año 99 nos calzaron a 10 millones de trabajadores chilenos. Queda claro con el gran profesor Gino Lorenzini lo que sucede. Un aplauso para Gino Lorenzini, que nos ha dejado todo muy claro y que siempre en Vigilantes tiene espacio para expresarse. Entonces la gente con la clave de la AFP en primer lugar y en segundo, mucha atención, siga las páginas del tema.